¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres parecen perder completamente el control cuando están con ciertas mujeres? No es solo atracción, es algo mucho más profundo. Existe un patrón psicológico que transforma a hombres fuertes en prisioneros emocionales, y casi nadie lo nota hasta que es demasiado tarde. Hoy vas a descubrir el secreto oscuro que las mujeres esconden, y que puede cambiar la forma en que ves todas tus relaciones. Desde los albores de la humanidad, hombres y mujeres libran una batalla silenciosa por el poder emocional dentro de las relaciones. Para muchos, esto parece solo una parte natural de la vida, un juego de atracción, seducción y convivencia. Pero cuando miramos más de cerca, notamos que existe un engranaje psicológico oculto, donde pequeñas acciones y sutiles comportamientos femeninos logran atrapar a un hombre en un ciclo casi imposible de romper. Piensa en cuántas historias has escuchado de amigos, colegas o incluso de grandes líderes que, a pesar de tener dinero, influencia y respeto, lo perdieron todo por una mujer. Esto no ocurre simplemente porque estaban enamorados. Ocurre porque fueron capturados por mecanismos invisibles que, sin darse cuenta, se volvieron parte de su rutina emocional. La mujer que parecía frágil y dependiente en realidad ejercía una forma de control sutil, casi imperceptible, pero devastadoramente eficaz. Este fenómeno se repite en todas las culturas y épocas, desde el hombre común que pierde noches de sueño tratando de entender el comportamiento de su pareja, hasta el guerrero legendario que abandona su gloria en nombre de una pasión destructiva. No importa la posición social, el mecanismo funciona de la misma manera. El hombre siente que debe probar su valor, ofrecer estabilidad, dar más de lo que recibe. Mientras tanto, la mujer aprende a accionar gatillos específicos, muchas veces sin ser plenamente consciente de ello. Lo que tratamos aquí no es simplemente manipulación consciente. No es una conspiración abierta, como si todas las mujeres se reunieran en secreto para tramar estrategias contra los hombres. Lo que realmente ocurre es que ciertos comportamientos están profundamente enraizados en la psicología femenina. Son patrones instintivos, transmitidos de generación en generación, que se manifiestan de manera natural. Ellas saben intuitivamente cómo activar la necesidad masculina de conquista, cómo despertar la sensación de escasez y cómo hacer que un hombre tema perderlas. El problema es que al caer en este ciclo, el hombre pierde su capacidad de juicio, pasa a vivir en función de señales, miradas, palabras de aprobación o desaprobación. Su autoestima, que antes se basaba en logros personales, trabajo, valores y principios, ahora depende de cómo ella lo ve en ese momento. Este es el primer paso hacia la prisión emocional. Una prisión sin barrotes visibles, pero que consume energía, tiempo y propósito. Y aquí aparece la gran trampa. Muchos hombres creen que tienen el control. Piensan que dominan la relación porque ofrecen más, porque son proveedores, porque mandan en casa. Pero en realidad están siendo guiados por un guión invisible, escrito en cada detalle de las reacciones femeninas. Cuando ella se aleja a propósito, él corre detrás. Cuando ella crea drama, él intenta resolverlo. Cuando ella se muestra insatisfecha, él redobla sus esfuerzos. El hombre no lo nota, pero ya no actúa por decisión propia, sino en respuesta a un ciclo psicológico cuidadosamente reforzado con el tiempo. Esta introducción no pretende demonizar a todas las mujeres, sino abrir los ojos. Lo que tratamos aquí son patrones universales, patrones que deben ser reconocidos si el hombre desea mantener su libertad emocional. Sin esta conciencia, cualquiera, por más fuerte que se considere, puede ser arrastrado dentro de este remolino silencioso. A lo largo de este video exploraremos no solo cómo funciona este ciclo, sino también cuáles son las señales iniciales que delatan su presencia. Verás que muchas veces no son grandes actitudes las que aprisionan al hombre, sino pequeños detalles. El silencio calculado, el cambio súbito de humor, la promesa de algo que nunca se concreta. Estos son los primeros ladrillos de una prisión que puede tardar años en construirse, pero que, una vez cerrada, resulta difícil de escapar. Y es exactamente por eso que necesitamos hablar de esto ahora. Porque cuanto antes identifiques estos patrones, más rápido podrás recuperar tu autonomía. Lo que vamos a revelar aquí no es solo teoría, sino la base para entender por qué tantos hombres poderosos caen y por qué tantos otros permanecen en relaciones que los destruyen por dentro. Puedes creer que eres inmune. Puedes pensar que nunca caerías en una trampa así. Pero recuerda, todos los hombres que fueron destruidos por este mecanismo también lo creían. El primer paso para escapar es aceptar que el peligro es real. El segundo es aprender a ver lo que siempre estuvo frente a tus ojos, pero para lo que nunca fuiste entrenado. Si en el primer paso entendimos que existe un engranaje invisible que aprisiona al hombre,
Ahora debemos mirar la carnada psicológica que da inicio a todo este proceso. Ninguna trampa funciona sin una atracción inicial, y cuando hablamos de la dinámica entre hombres y mujeres, esa carnada nunca es algo grandioso o explícito. Al contrario, casi siempre se manifiesta en detalles sutiles, gestos simples, palabras calculadas, pero con un poder devastador sobre la mente masculina. Lo que hace que esta carnada sea tan poderosa es el hecho de que no parece una trampa. El hombre no siente que está siendo manipulado, cree que está viviendo una experiencia natural de atracción, conexión o incluso destino, pero en realidad está siendo conducido poco a poco hacia un estado de dependencia emocional. La primera forma de carnada es la mirada. La psicología ya comprobó que un contacto visual prolongado libera dopamina y oxitocina, neurotransmisores que generan placer y conexión. Cuando una mujer sostiene esa mirada, aunque sea por pocos segundos, despierta en el hombre una impresión de exclusividad. Él piensa, ella me eligió entre todos. Es en ese momento cuando el vínculo comienza a formarse, aunque él no lo note. Pero la verdadera fuerza de la carnada no está solo en la dulzura o el encanto inicial. Está en el juego de la escasez. Después de ofrecer un poco de atención, una sonrisa o una mirada envolvente, muchas mujeres retiran esa atención de forma repentina. El hombre que había sentido la satisfacción de la conexión ahora experimenta un vacío. Y el instinto humano es claro. Cuando algo valioso se aleja, buscamos recuperarlo a cualquier precio. Este mecanismo es tan antiguo como la caza. El cerebro masculino interpreta la falta como un desafío, y cuanto más difícil parece conquistar, más valor se le atribuye. Otra carnada recurrente está en las palabras estratégicamente elegidas. Frases como, eres diferente a los demás. Nunca conocí a alguien como tú. Me siento segura a tu lado. Estas declaraciones activan directamente el ego masculino. El hombre no solo se siente deseado, sino que se ve como alguien especial, casi insustituible. Y ahí es donde el apego comienza a solidificarse. Empieza a creer que necesita corresponder a esa imagen, demostrar cada día que realmente es diferente, que merece ese título exclusivo. Existe aún otro truco sutil, la exhibición controlada de vulnerabilidad. Muchas mujeres comparten pequeños secretos, historias de dolor o fragilidad al inicio de la relación. Esto despierta en el hombre el instinto de protector. Siente que debe cuidar, apoyar, salvar. Y en ese punto, la trampa ya se está reforzando, porque la mente masculina asocia ese cuidado con responsabilidad. El hombre deja de solo gustar de ella, empieza a sentirse responsable de su bienestar. La carnada psicológica se completa con lo que los especialistas llaman refuerzo intermitente. Funciona así. A veces ella da atención total, cariño, admiración. Otras veces lo retira todo sin motivo aparente. Este sube y baja crea una especie de adicción emocional. El hombre queda atrapado en la búsqueda constante de aquel momento de validación que ya experimentó una vez. Es como el jugador que sigue tirando de la palanca de la tragaperras porque, aunque pierde varias veces, aún recuerda la sensación de la victoria anterior. Este patrón de placer seguido de frustración es devastador porque engaña al cerebro. En lugar de percibir el desequilibrio y alejarse, el hombre se convence de que debe intentarlo más. Cree que el próximo gesto, la próxima actitud finalmente será suficiente para conquistar de una vez la atención constante de ella. Pero la realidad es que el juego nunca fue hecho para ganarse, fue hecho para mantenerlo atrapado. Un detalle final que hace la carnada irresistible es el uso del casi. Ella casi demuestra amor pleno, pero no totalmente. Ella casi ofrece exclusividad, pero deja brechas de duda. Ella casi entrega estabilidad, pero siempre con una condición. Ese casi crea un vacío que el hombre intenta llenar incesantemente. Piensa, si me esfuerzo un poco más, entonces será completo. Y es justamente esa búsqueda lo que lo mantiene dentro de la trampa. Al final, la carnada psicológica no trata de belleza, estatus o grandes gestos. Trata de detalles invisibles que explotan instintos profundos. El hombre cree que está simplemente enamorado, pero en realidad está respondiendo a un condicionamiento gradual que lo hace cada vez más dependiente. La pregunta que debes hacerte ahora es, ¿cuántas veces has caído en una de estas trampas sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has confundido una sonrisa o una palabra con amor verdadero, cuando en realidad era solo la carnada de un ciclo que consumiría tu energía? Reconocer la carnada es el primer paso, porque una vez que ves el mecanismo ya no puedes engañarte. A partir de aquí, tendrás las herramientas para percibir cuándo estás siendo arrastrado dentro de este juego psicológico. Y más importante, cómo protegerte de él antes de que sea demasiado tarde.
A estas alturas ya entendemos cómo se lanza la carnada psicológica y cómo atrapa la mente masculina. Pero, ¿qué ocurre después de que el hombre muerde esa carnada? ¿Cuál es el precio real de permanecer en ese ciclo? Aquí entra en juego el costo invisible. Una factura que no llega en papel, que no aparece en el extracto bancario, pero que destruye poco a poco la identidad, la energía y el futuro de quien no percibe el juego en el que ha caído. Este costo se manifiesta en 3 dimensiones principales: emocional, social y existencial. Vamos a explorar cada una de ellas. El primer precio que paga el hombre es silencioso: la erosión de su paz interior. Cuando pasa a vivir en función de las reacciones de ella, cada gesto o palabra se convierte en un termómetro de su propio valor. Si ella muestra cariño, él se siente fuerte. Si ella se muestra distante, él entra en crisis. Esta montaña rusa constante mina la estabilidad emocional. El hombre que antes era firme, racional y confiado, ahora vive prisionero de la duda. No consigue relajarse porque nunca sabe si está haciendo lo suficiente. Su mente trabaja en exceso, intentando descifrar señales. ¿Está fría porque perdió el interés? ¿Habré hecho algo mal? ¿Habrá aparecido otro hombre? Ese estado mental es agotador. Es como cargar un peso invisible todos los días, un fardo que drena la energía vital y que a largo plazo abre la puerta a la ansiedad e incluso a la depresión. Mientras su vida interna se desmorona, el impacto comienza a reflejarse en el mundo externo. El hombre que antes tenía tiempo para amigos, proyectos y crecimiento personal, ahora concentra todas sus fuerzas en agradar o mantener satisfecha a su pareja. Comienza a rechazar invitaciones, dejar de lado pasatiempos, evitar reuniones sociales. Su red se estrecha. Y eso no es casualidad. Muchas mujeres, de forma consciente o inconsciente, refuerzan este aislamiento. Crean situaciones de celos, hacen reclamos sobre el tiempo libre, generan conflictos cuando él decide priorizar algo fuera de ella. Poco a poco, él va cediendo, y cuando se da cuenta ya no tiene con quién hablar, compartir experiencias o buscar apoyo. Su vida se resume a la relación, y esa concentración de energía en un solo ámbito es fatal, porque cuando ese ámbito se derrumba, todo lo demás se cae con él. Pero el precio más alto no está solo en lo emocional o lo social. Está en lo que podemos llamar el costo existencial. El hombre se pierde a sí mismo. Cuando su autoestima depende de la aprobación de ella, deja de actuar según sus propios valores y pasa a vivir de acuerdo con lo que cree que ella desea. Esto crea una distorsión profunda. Sus elecciones ya no reflejan quién es realmente, sino quién cree que debe ser para no perderla. Ese robo de identidad es devastador porque borra los contornos de la masculinidad. El hombre deja de ser protagonista de su propia historia para convertirse en un figurante en el guión emocional de ella. Muchos pasan años así, hasta que un día despiertan y ya no reconocen quiénes se han convertido. La carrera se estancó, los sueños quedaron de lado, la vitalidad desapareció. El precio pagado no fue solo tiempo, sino la esencia de lo que eran. Existe además un factor que hace que el costo invisible sea aún más cruel: el llamado sesgo del costo hundido. Cuanto más tiempo, energía y recursos dedica el hombre a esa relación, más difícil se vuelve salir de ella. Piensa: ya invertí demasiado, no puedo rendirme ahora. Y así continúa hundiéndose, creyendo que en algún momento el esfuerzo será recompensado. Pero la verdad es dura, la recompensa nunca llega. El ciclo no fue hecho para concluir, sino para perpetuarse. Y mientras él espera un giro, su vida sigue escurriéndose entre los dedos. Lo más aterrador del costo invisible es que no se mide en dinero, sino en algo mucho más valioso: tiempo de vida. Cada año gastado dentro de ese ciclo es un año que no regresa. Un año que podría haberse dedicado al crecimiento personal, a la construcción de algo significativo, al descubrimiento de nuevas posibilidades. Cuando el hombre finalmente despierta, muchas veces se da cuenta de que no perdió solo energía o relaciones externas, sino años enteros que podrían haber sido los más productivos de su vida. Ese es el precio que más duele: el arrepentimiento de haber entregado demasiado durante demasiado tiempo a una dinámica que nunca le dio nada a cambio, salvo dolor y desgaste. Al final, el costo invisible es la suma de pequeñas concesiones diarias que, acumuladas, corroen el alma de cualquier hombre. No ocurre de golpe, sino como un veneno lento que destruye sin hacer ruido. Y aquí está la gran revelación: ese precio no tiene por qué ser pagado. Solo existe cuando no reconoces el ciclo. Cuando entiendes cómo funciona la carnada y ves la prisión emocional construyéndose, puedes interrumpir el proceso antes de que llegue la factura.
El siguiente paso es comprender cómo la filosofía y la psicología ya describieron estos mecanismos hace siglos y cómo ese conocimiento puede convertirse en la clave para recuperar tu autonomía. A lo largo de la historia, grandes pensadores observaron los juegos invisibles de las relaciones humanas. Lo que hoy llamamos dinámicas de manipulación emocional no es novedad. Filósofos y psicólogos de siglos pasados ya dejaron sus análisis, muchas veces ignorados, sobre cómo hombres y mujeres interactúan en niveles que van mucho más allá de la conciencia. Arthur Schopenhauer fue uno de los primeros en exponer sin máscaras la lógica biológica que rige las relaciones. Para él, lo que llamamos amor no es más que la naturaleza cumpliendo su objetivo: perpetuar la especie. Según Schopenhauer, el hombre se engaña creyendo que controla sus elecciones, cuando en realidad está siendo manipulado por su propia biología. Describía el amor como un cruel engaño de la naturaleza, un truco para garantizar que el hombre renuncie a su libertad, a su energía e incluso a su identidad, todo en nombre de la reproducción. Lo que cada hombre llama su pasión amorosa es en realidad solo la voluntad de la especie usándolo como instrumento. Esa frase resume la prisión. El hombre cree que busca felicidad, pero en el fondo es solo una marioneta de instintos. Friedrich Nietzsche veía las relaciones desde otro ángulo, el de la voluntad de poder. Para él, todo ser humano busca dominar, imponer su voluntad y moldear al otro según sus deseos. En el caso de las mujeres, Nietzsche creía que la fragilidad aparente era solo una máscara de estrategias mucho más refinadas de poder. El filósofo observaba que el hombre, al sentirse protector, terminaba renunciando a su propia voluntad para satisfacer la de ella. Así, sin darse cuenta, el fuerte se volvía débil, y el débil ganaba dominio a través de la astucia. Nietzsche llegó a escribir que el hombre debía tener cuidado, pues, al rendirse por completo al amor, corría el riesgo de perder su esencia. El peligro no estaba solo en ser engañado, sino en volverse irreconocible para sí mismo, un ser moldeado por la voluntad ajena. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, trajo otra capa a esta discusión, la de los impulsos inconscientes. Para Freud, la relación entre hombres y mujeres está marcada por fuerzas que actúan debajo del nivel de la conciencia. Decía que muchas veces las mujeres activan de manera instintiva deseos de la infancia, carencias emocionales y fantasías reprimidas. Así, el hombre no se enamora solo de la pareja presente, sino que proyecta en ella símbolos, arquetipos y necesidades no resueltas del pasado. Este es un punto crucial. El hombre cree que ama a una mujer real, pero muchas veces ama la imagen que su mente construyó a partir de heridas antiguas. Eso explica por qué tantos permanecen en relaciones tóxicas. No se trata solo de la pareja, sino del intento inconsciente de sanar algo dentro de sí. Cuando unimos estas tres visiones, Schopenhauer, Nietzsche y Freud, comenzamos a ver el panorama completo. Schopenhauer nos muestra que el amor puede ser una trampa biológica. Nietzsche advierte que la voluntad de poder se esconde detrás de la fragilidad aparente. Freud revela que somos guiados por fantasmas internos que nos hacen proyectar más de lo que realmente vemos. La suma de estas enseñanzas crea una verdad incómoda. El hombre que no reconoce esas fuerzas es un juguete. Cree que elige cuando en realidad es elegido. Cree que ama cuando en realidad solo responde a impulsos. Cree que conduce cuando en realidad es conducido. El hombre moderno, distraído por la prisa y las ilusiones de la vida diaria, ignora estas lecciones. Prefiere creer que es diferente, que no se deja manipular, que su relación es única y especial. Pero los números no mienten. Divorcios en aumento, familias deshechas, hombres destruidos emocional, financiera y hasta físicamente por dinámicas que ya estaban descritas hace siglos. Y lo más trágico es que muchos de esos hombres jamás estudiaron filosofía o psicología. Nunca tuvieron contacto con esas advertencias. Entraron en batallas emocionales sin darse cuenta de que eran guerras y perdieron antes incluso de luchar. Por eso, el simple hecho de conocer estas ideas ya es liberador. Al darte cuenta de que lo que sientes puede no ser solo amor, sino un engranaje biológico o psicológico. Al entender que el drama de tu pareja puede ser una forma de poder. Al reconocer que tus heridas internas te vuelven vulnerable, te colocas en ventaja. El conocimiento no elimina los impulsos, pero da claridad. Y la claridad es poder. Porque, como decía Nietzsche, quien tiene un porqué soporta casi cualquier cómo. Cuando entiendes el porqué, ya no te pierdes en los cómos del juego emocional. Hasta aquí, ya viste cómo se lanza la carnada, cómo el costo invisible corroe lentamente la vida de un hombre y cómo incluso los grandes filósofos y psicólogos ya advertían sobre esos mecanismos ocultos.
Pero ahora surge la pregunta más importante. ¿Cómo escapar de esa prisión? ¿Cómo recuperar la libertad emocional sin volverse amargo ni renunciar al amor? El camino de la liberación no está en evitar a las mujeres ni encerrarse para siempre. El verdadero camino es interno. Se trata de reconstruir tu identidad, fortalecer tu mente y crear barreras psicológicas que impidan tu captura. El hombre atrapado en ese ciclo perdió el eje. Su autoestima está en manos de la pareja, como si fuera una marioneta emocional. Por eso, el primer paso es volver a colocarte en el centro de tu propia vida. Esto significa, en la práctica, crear fuentes de validación que no dependan de nadie. Invierte en proyectos personales que te den orgullo. Retoma pasatiempos que estaban olvidados. Refuerza los vínculos con amigos de toda la vida. Cada logro fuera de la relación funciona como un ladrillo en la reconstrucción de tu fortaleza interna. Cuantos más pilares tengas, menos dependerás de un único cimiento y, en consecuencia, menos vulnerable serás. Uno de los mayores errores es ceder demasiado, creyendo que eso traerá amor y reconocimiento. Pero la verdad es la opuesta. Cuanto más te anulas, menos te respetan. Redefinir límites no se trata de ser agresivo o controlador, sino de aprender a decir no. Si ella crea drama porque saliste con amigos, mantén tu decisión. Si intenta controlar tus elecciones, reafirma tu posición. Los límites claros funcionan como cercas invisibles. Muestran hasta dónde puede llegar el otro y conservan tu territorio interno. El ciclo de manipulación se alimenta de la reacción emocional. Cuando ella se aleja, el hombre corre detrás. Cuando guarda silencio, él se desespera. Cuando provoca, él explota. Cada reacción así es combustible para la maquinaria. Por eso, aprender a controlar tus reacciones es esencial. Puede hacerse con técnicas simples. Respiración consciente antes de responder. Distanciamiento emocional. Analizar la situación como si fueras un observador externo. Respuesta calculada en lugar de reacción impulsiva. Cuando dejas de reaccionar automáticamente, rompes el ciclo. Y sin el combustible de tus reacciones, la manipulación pierde fuerza. Así como Schopenhauer, Nietzsche y Freud ofrecieron lentes para ver lo invisible, tú también necesitas nutrirte de conocimiento. Estudiar psicología, filosofía y comportamiento humano no es un lujo, es un escudo. Cuanto más entiendes cómo funciona la mente, más difícil es que te manipulen. Lee, escucha, cuestiona. Transfórmate en un hombre consciente, porque un hombre ignorante es como un campo abierto. Cualquiera puede invadirlo. En cambio, un hombre instruido construye murallas invisibles alrededor de su mente. La libertad no es un regalo, es una conquista diaria, y esa conquista exige disciplina. Cuida el cuerpo, entrena, fortalécete físicamente. El cuerpo es reflejo de la mente. Cuida el tiempo, establece rutinas, levántate temprano, no desperdicies horas en distracciones. Cuida la espiritualidad, medita, ora, reflexiona. Encuentra un propósito más grande que tú mismo. La disciplina es lo que transforma el conocimiento en práctica. Sin disciplina, sabes qué hacer, pero no lo haces. Con disciplina, cada acción se vuelve un ladrillo en la construcción de tu libertad. El último punto es quizá el más importante: redefinir lo que significa amar. El hombre preso de la manipulación cree que amar es sacrificarse por completo, perderse a sí mismo para agradar al otro. Pero el amor verdadero no es prisión, es expansión. El amor sano no borra quién eres, por el contrario, fortalece tu identidad. Redefinir el amor significa comprender que no necesitas ser aceptado a cualquier precio. Significa entender que, si para estar con alguien debes destruirte, entonces no es amor sino dependencia disfrazada. Cuando un hombre aplica estos pasos, ocurre algo extraordinario. Deja de ser rehén y pasa a ser selectivo. No acepta cualquier comportamiento porque conoce su valor. No corre detrás del silencio, porque entiende que su vida es más grande que eso. No teme la pérdida porque sabe que nunca se perdió a sí mismo. Y en ese punto el juego cambia. La manipulación pierde efecto porque ya no hay un hombre vulnerable. En su lugar existe un hombre consciente, firme y dueño de sí. Llegamos al punto decisivo de esta jornada. A lo largo de este video, viste cómo la dinámica entre hombres y mujeres puede estar marcada por patrones psicológicos sutiles pero devastadores. Viste cómo se lanza la carnada emocional de manera casi invisible, cómo el costo oculto se acumula en silencio y cómo incluso los grandes pensadores ya habían alertado sobre esas trampas. También descubriste que existe un camino para liberarte,
Un proceso que comienza dentro de ti, en la forma en que te ves a ti mismo y redefinís los límites de lo que aceptas en tu vida. Pero ahora es momento de unir todas esas piezas y entender el mensaje central. La verdadera prisión nunca fue la mujer. La verdadera prisión siempre fue la ceguera del hombre. Mientras no reconoces las señales, cualquier sonrisa puede volverse cadena. Cualquier caricia puede transformarse en grillete. Con cada concesión, con cada reacción impulsiva, entregas un pedazo de ti. Y cuando por fin te das cuenta, ya no sabes quién eres. Ese es el destino de miles de hombres en todo el mundo. Vivir vidas disminuidas, gastar sus mejores energías en relaciones que no los construyen, sino que los destruyen. Por otro lado, cuando despiertas, cuando aprendes a ver lo invisible, ocurre algo extraordinario. Dejas de ser conducido y pasas a conducir. Dejas de ser víctima y te vuelves protagonista. Dejas de vivir rehén de manipulaciones emocionales y pasas a elegir de forma consciente quién tendrá acceso a tu energía, a tu tiempo y a tu corazón. Esa es la verdadera liberación. No es evitar a las mujeres, sino aprender a distinguir entre lo que te fortalece y lo que te aprisiona. Es comprender que amar no significa perderte, sino encontrarte aún más. Es percibir que el respeto no se implora, se conquista y se conquista primero dentro de ti. Si Schopenhauer tenía razón al decir que el amor es un truco de la naturaleza, entonces que seas tú quien aprende a ver el truco y no se deja engañar. Si Nietzsche tenía razón al afirmar que toda relación es una lucha de poder, entonces que seas tú quien conoce su fuerza y no la entrega nunca más gratis. Si Freud tenía razón al revelar que cargamos fantasmas inconscientes, entonces que seas tú quien enfrenta esos fantasmas y no les permite decidir por él. En el fondo, lo que todos esos pensadores nos dicen converge en una única verdad. El hombre que no se conoce a sí mismo es siempre prisionero. El hombre que se conoce, en cambio, es siempre libre. Y esa es la elección que tienes delante ahora. Puedes continuar viviendo como antes, preso de ciclos invisibles, creyendo que todo es solo destino. O puedes abrir los ojos, asumir la responsabilidad por tu propia vida y liberarte de las cadenas emocionales que tantos otros nunca se atrevieron a romper. Recuerda, las mujeres no son tus enemigas. La ignorancia sí, la ilusión sí, el desconocimiento también. Cuando entiendes esto, no necesitas vivir con miedo de ellas. Pasas a vivir con conciencia de ti. Y un hombre consciente es imposible de manipular. Así que antes de salir de este video, reflexiona. ¿En cuántas áreas de tu vida aún vives como prisionero sin darte cuenta? Y más importante, ¿qué vas a hacer a partir de ahora para cambiar esa historia? Si este mensaje te abrió los ojos, no dejes que muera aquí. Suscríbete al canal ahora y forma parte de un espacio donde la verdad se dice sin miedo. Aquí aprenderás a ver lo que nadie más se atreve a mostrar. Y cada video será un arma contra la manipulación y la ceguera que destruyen a tantos hombres. Haz clic en suscribirte y activa la campana porque tu liberación empieza hoy.